Bienvenidos a la conferencia introductoria al módulo virtual de herramienta web 2.0 para educación en cirugía. Esta conferencia pretende ser un incentivo para que ustedes tengan desde el comienzo la dimensión de las herramientas que vamos a utilizar y mostraremos algunos usos prácticos de estas herramientas, muy especialmente en lo que se refiere a lo relacionado con la página web de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica. Esta que ven aquí es mi nube de Facebook y ustedes dirán qué tiene de peculiar. Mi nube de Facebook es supremamente condensada. Miren que todos los contactos están muy densamente relacionados. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la red social Facebook que yo utilizo, mi Facebook, está muy enfocado hacia un grupo muy particular de personas, que indudablemente son mis alumnos, los profesores de mi facultad y los cirujanos pediátricos. En la periferia podemos encontrar probablemente familiares, amigos de la infancia, amigos personales, etcétera, etcétera. Esto me muestra que las redes sociales, que son uno de los prototipos de lo que es el concepto web 2.0, pueden ser utilizadas como una herramienta muy poderosa para la educación, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esta persona, Tim Berners-Lee, fue la persona que transformó el mundo definitivamente y de una manera profunda, cuando en el año 1989 en el CERN, el Centro de Partículas Atómicas en Europa, él creó dos conceptos, que fue el del hipertexto y el HTML. Ya existía Internet desde los años 60, pero nosotros los seres humanos normales estábamos por fuera de ese paseo, ya que solamente unas pocas personas en institutos, en algunas universidades podían acceder a la red porque se necesitaban unos conocimientos técnicos muy avanzados. Lo que hizo Tim Berners-Lee al crear y al inventar la WWW fue permitir, darnos el paso, abrir la puerta para que la humanidad pudiera acceder a Internet de manera fácil y amigable a través de un navegador y a través del concepto de hipertexto. Este hombre entonces transformó a la humanidad e Internet empezó a crecer de una forma exponencial hasta que por allá en el año 2004, otro Tim, en este caso Tim O'Reilly, identificó que luego de que hubo el colapso de la burbuja.com en Nueva York, en la bolsa de mercados de Nueva York, hubo unas empresas de Internet que a pesar de esta quiebra económica sobrevivieron y siguieron siendo exitosas. Él, cuando hizo el análisis de qué había ocurrido, se dio cuenta que este tipo de páginas, este tipo de sitios web tenían ciertas características especiales, y él dijo: la Internet, la web, entró a una nueva generación que la voy a denominar Web 2.0. Ahí está el origen del concepto Web 2.0. ¿Y qué fue lo que él encontró entonces? Que había ocurrido una transformación entre la web que había trabajado en la década de los 90, que fue la época del fortalecimiento de Internet en todo el mundo, donde, por ejemplo, el caso típico de enciclopedia estándar era la enciclopedia británica, pero en la web 2.0 surgió una nueva que se llamaba Wikipedia. Ahora analizaremos ese fenómeno. Que como en la web 2.0 había sitios web personales que eran administrados solamente por una sola persona, que era la autoridad del sitio web, el webmaster, no tenía ninguna correlación, interrelación con su comunidad que lo estaba leyendo.
y entonces aquí surgieron los blogs en donde se puede interactuar, pero también aparecieron los wikis para la creación colectiva del conocimiento. Y como en la web 1 solamente se publicaba, pero aquí también se participa. Y como la web 1 estaba basada en la taxonomía o en los tesauros tradicionales, mientras que en la web 2 surge un nuevo concepto que es el etiquetado social, que se ha llamado folksonomía, del cual veremos ejemplos en la página. De los directorios se pasó al etiquetado y de bajar la información se pasó al concepto de RSS o sindicación o afiliación a los sitios web centralizados en un sitio propio donde yo puedo tener seleccionada mi información. Entonces, estos conceptos que cambiaron fueron radicales, fueron interesantes, transformaron la web y fue así como en el año 2006 la revista Time declaró como personaje del año a cada uno de nosotros. Esto que vemos aquí es un computador y esta es un espejo en vez de la pantalla del computador. Miren que aquí tenemos el navegador de YouTube y este espejo me muestra a mí, dice, sí, usted controla la era de la información, bienvenido a su mundo. Entonces, ese concepto de la sociedad de la información que ya había surgido desde los años 60, donde se había dicho que la humanidad pasaba de una era industrial a una era de la información y actualmente tenemos que hablar más bien de una era o de una sociedad del conocimiento, se hizo realidad con la WWW y se afianzó mucho más con la web 2.0. Aquí es cómo evolucionó la web, es una diapositiva simplemente informativa. Estamos viendo que estábamos ya en el 2012, pero aquí ya estamos hablando de que en el 2010 la web 2.0 empieza a dejar de predominar para comenzar a aparecer lo que Tim Berners-Lee denomina la web semántica o la web 3.0, como dicen otros, que sea la web casi inteligente, que funciona con el lenguaje natural. Y finalmente pues siguen evolucionando a otros tipos de web que se supone que van a surgir. Y este es el modelo de los programas de programación. Este es un poco más técnica, pero vemos que estamos aquí donde los sitios web han avanzado hacia el etiquetado social, hacia las redes sociales, hacia el compartir en las redes sociales, los matchup, el OFI 2.0, los web blogs, los wikis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ha habido realmente una evolución en cuanto al lenguaje de programación en la web y a los aplicativos que se han ido originando. Así pues, Web 2.0 tiene 7 características fundamentales, de las cuales vamos a explorar algunas aquí con mayor profundidad. Primero, la web se volvió una plataforma, ya vamos a mirar ese concepto. 2, surge un concepto muy importante que se llama inteligencia colectiva y cuyo máximo exponente sería Wikipedia. Ya los datos cobran mucho valor, la información es muy valiosa y se comparte y se recrea y se construye conocimiento de manera colaborativa a velocidades gigantescas a través de la web, y entonces ya no es el microchip el que reina, sino el dato, la información, es realmente el que tiene el valor agregado, lo que contienen los sitios web y lo cual y ese contenido cuando se comparte con las demás personas toma mucho valor, y cuando se comparte en red todavía más, y cuando con esa información se construye nuevo conocimiento de manera colaborativa, se logra lo que se quiere hacer. Ya no necesitamos estar comprando software porque la red se volvió la plataforma donde están los aplicativos. Vamos a ver la riqueza de aplicativos web 2.0 que tenemos para trabajar. Cómo esos aplicativos son programas livianos que cargan rápidamente sin ocupar mucho memoria y sin cargar mucho a la máquina en su trabajo. Y cómo el software está por encima del dispositivo. Vemos que entonces todos los programas son transversales a todas las máquinas. Son compatibles con el iPhone, con el iPad, con el iPod, con el BlackBerry, con el Samsung. Todos los programas van por todos los dispositivos de una manera en que el software está por encima del dispositivo. Y finalmente se crean entonces una serie de herramientas que son muy ricas para que el usuario las pueda utilizar. Vamos a mirar ejemplos de estas características. Primero, la web como plataforma. Y aquí tengo un ejemplo que los vamos a mostrar aquí en vivo,
es un programa que se llama Personal Brain, que es un programa fabuloso para hacer mapas mentales. Y lo que les quiero mostrar es una taxonomía que he estado trabajando con el tiempo, de manera que es identificar en la web cuáles son las herramientas que sirven para educar. Entonces tenemos herramientas web 2.0 para administrar agendas, para administrar recursos bibliográficos, para almacenar información en línea. Hay para derechos de autor en los nuevos modelos de derechos de autor. Podemos hacer diagramas en líneas, podemos hacer lectores de noticias, los cuales vamos a explorar, podemos compartir imágenes, etcétera, etcétera. Entonces vamos mirando, ustedes van a tener este graficador, esta herramienta disponible en el curso virtual y van a poder explorar estas herramientas. Yo lo que he hecho aquí es hacer una especie de taxonomía de clasificación y las que están recomendadas son aquellas que utilizo y que probablemente he utilizado, probado y que he visto que son interesantes y que pueden ser útiles para ustedes. Entonces van viendo ustedes con esto que estoy haciendo yo aquí, es mirando la riqueza de contenidos y de herramientas que tenemos en la web 2.0 para muchas cosas. Por ejemplo, enciclopedias, diccionario y conocimiento en línea. Es fabuloso lo que tenemos, es fabuloso lo que tenemos. Aquí nos pudiéramos quedar mucho tiempo mirando y mirando cosas, pero entonces las voy a dejar ahí y ustedes van a poder acceder, vuelvo y les digo, a este mapa mental durante el curso para que puedan explorar con más tiempo y conocer ese concepto de que la web se volvió una verdadera plataforma. Muy bien. Ahora, el concepto de inteligencia colectiva es un concepto, si bien muy interesante, también es muy polémico. Y dentro de ese concepto, el que manda la parada y el ejemplo más hermoso que podemos dar se llama Wikipedia. ¿Qué podemos decir de Wikipedia? Wikipedia es muy interesante en muchos sentidos. Vamos a mirar aquí la página de Wikipedia, porque Wikipedia es un experimento social que comenzó Jim Wells y que propuso crear una enciclopedia libre que fuera escrita en conjunto por cualquier tipo de persona, o sea, trabajo colaborativo en red. Perfectamente una entrada de Wikipedia puede tener 5, 10, 20 o 1000 colaboradores, nadie sabe, para una de las entradas, una definición de algo, una biografía, etcétera, etcétera. Y lo que se hace es que todo el mundo se permite que todo el mundo colabore en la construcción de ese conocimiento. Es muy difícil aceptar ese concepto, pues tradicionalmente se ha dicho, el conocimiento está en las manos de los expertos, pero los experimentos de inteligencia colectiva actualmente proponen es que la inteligencia o la colaboración colectiva de muchas personas no expertas pueden igualar o superar el conocimiento del experto. Eso es muy polémico, pero es un experimento muy interesante que está dando resultados. Y lo que les quería mostrar aquí era precisamente este reporte, este artículo que apareció en la revista Nature en el 2005, donde dice que las enciclopedias que se publican en internet básicamente están hablando de la enciclopedia británica, o sea, el modelo tradicional escrito por el experto, y la Wikipedia eran equiparables, y eso fue una gran sorpresa para muchos porque se pensaba que el número de errores en las diferentes entradas en Wikipedia era altísimo. Y resulta que cuando se compararon entradas, la misma definición, la misma, ¿qué voy a decir yo? La Napoleón, Waterloo, las pirámides de Egipto, algún tipo de consulta en las dos enciclopedias, se vio que el margen de error era de aproximadamente 2.5 errores por artículo en promedio en todos los artículos revisados en la enciclopedia británica, mientras que en Wikipedia era de 3.6, mientras se esperaba que Wikipedia tuviera errores por todas partes. Entonces es muy interesante mirar ese nuevo concepto. Wikipedia sigue creciendo y es un experimento que vale la pena mirar, o sea que miren Wikipedia, consúltenla, que sirve también para leer cositas interesantes que no sean solamente medicina y cirugía. Ahora, lo que les quiero mostrar como ejemplo es el blog de la página
de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, que realmente es un web blog, es un blog que se muestra como una página web. ¿Qué ocurre? El sitio web de la sociedad yo lo construí por primera vez en el año 1999 y él tuvo muy buena acogida. Y hubo un momento hacia los años 2007-2008 en que empezamos a notar que el sitio era cada vez menos visitado. No sabíamos por qué, no entendíamos por qué. Y realmente era que había surgido el concepto web 2.0 y todavía no lo conocíamos. Realmente fue un concepto que inicialmente lo manejaron mucho los expertos de Internet, y a los de la educación nos llegó 4 o 5 años después el concepto web 2.0, a las personas que trabajamos con educación, en educación. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos con un sitio absolutamente estático, web.1, y entonces la web había evolucionado y era claro que nuestros usuarios estaban entrando a un sitio que ya veían muy estático y que veían que estaba pasado de moda probablemente en sus aplicativos y en su construcción. Por eso entonces en el año 2009 el sitio web de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica se rediseñó completamente a la manera de un blog. ¿Y eso qué quiere decir? Miren que cuando yo tengo una entrada, ¿cierto? Yo puedo profundizar esa entrada aquí estamos hablando precisamente del Congreso Iberoamericano. Esas entradas pueden tener comentarios. Miren que aquí entonces tenemos el hecho de que las personas pueden interactuar con el sitio y hacer sus comentarios. Una primera característica del sitio que se enfoca dentro del concepto web 2.0. Otra característica interesante y que tiene que ver con lo que hablamos ahora es esto: la nube de palabras, el etiquetado. Ya no se etiquetan las entradas en Internet por medio de los tesauros, sino que las personas son las que etiquetan los contenidos, como hago yo el etiquetado de las fotografías en Facebook o en Flickr o en alguno de esos aplicativos que existen para compartir imágenes con la comunidad de amigos o con la comunidad académica. Y yo creo los términos claves, las palabras claves, y los sitios web a través de esto que se llama una nube de palabras. ¿Qué hacen? Me va diciendo cuáles son las áreas del blog más visitadas y qué es lo que más se está viendo en el blog. Entonces, esta nube de palabras, que es el etiquetado social, lo crean las personas que visitan el sitio y la persona que crea el sitio. Esa es otra característica interesante, nueva, que tiene que ver con el concepto web 2.0. Ahora, también vemos que en la página, y esto ya es un fenómeno mundial, estamos conectados con Twitter, estamos conectados con Facebook, con Dig, con MySpace, con Google Plus, etcétera, etcétera. O sea, las redes sociales entran a participar nuevamente al mundo académico. Acordémonos que las redes sociales surgieron en Harvard como una red académica inicialmente, después se volvieron una gran red social que sirve para muchas cosas, pero que indudablemente tienen un valor académico que hay que rescatar y que nosotros tenemos que utilizarlas, porque la capacidad y el poder de penetración, sobre todo en la juventud actual, es muy grande. Entonces es muy importante ese concepto. Y vamos a mirar también cómo el concepto RSS es muy importante. Antes de pasar allá, quiero mostrarles otro uso también que puede ser para algunos un poco desconcertante de las redes sociales, y es el caso de YouTube. YouTube es una red social basada en el video, en la imagen animada y en el video. Pero fíjense que cuando yo tengo la capacidad de crear una cuenta en Gmail, de crear un canal propio, el cual inclusive puede ser privado en YouTube, eso me permite que yo pueda almacenar contenidos. Ahora, en la época de la videocirugía, se vuelve todavía mucho más actual el concepto, y yo puedo guardar mis videos y los puedo compartir con mi comunidad académica dentro de YouTube de forma gratuita y de forma libre. Nosotros, los videos que publicamos en el sitio web de la sociedad están
alojados en YouTube, en un canal que tenemos propio de la sociedad, y los autores nos comparten sus videos a través de YouTube. Entonces, hay que mirar eso también con interés, puesto que las redes sociales, y vuelvo a repetir que YouTube es una red social, están teniendo un gran papel en los procesos educativos siempre y cuando sean bien utilizadas. Muy bien, vamos a mirar este concepto interesante. Cuando yo hago aquí RSS, Real Simple Syndication, esto lo vamos a encontrar en todas las páginas con este loguito que tiene estas como unas señales. Cuando yo digo, hago clic acá, va a ocurrir un fenómeno. Inicialmente vamos a mirar esto muy raro, resulta que nos genera un feed, o sea, un alimentador de noticias. Es un concepto técnico, no importa. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para utilizar este tipo de herramientas como Google Reader, la cual vamos a aprender a utilizar en profundidad más adelante aquí en el curso virtual y en los talleres. ¿Qué nos permite hacer este tipo de lectores de noticias? Google Reader es un lector de noticias, ¿cierto? De noticias RSS, o sea, yo me suscribo al contenido del sitio web de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica a través de este loguito, y en Google Reader yo puedo tener mi colección, puedo empezar a generar mi colección de elementos a los cuales me he suscrito. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que yo estoy suscrito a las noticias que produce el Journal de Cirugía Pediátrica. Entonces, cada vez que se publica una nueva edición del Journal, yo tengo acceso al Journal por mi universidad, ¿cierto? Yo, al hacer clic sobre el recurso, mi computador me va a llevar directamente a ScienceDive, donde mi universidad me da acceso al recurso de el Journal de Cirugía Pediátrica. De esta manera, fíjense la facilidad con la cual yo puedo, desde mi lector, ir revisando los contenidos del journal, y si es de interés y lo quiero leer más tarde, lo puedo marcar como un favorito. Eso después lo puedo ver aquí en los elementos destacados, y si necesito mirar este artículo en profundidad, luego hago clic y él me va a llevar automáticamente a mi suscripción de la base de datos o de la biblioteca virtual por el cual yo tenga acceso al journal. De esta manera, entonces, yo puedo estar enterado del annals, de los seminars, ¿cierto? Puedo abrir una carpeta donde tenga los journals sobre quemaduras, puedo tener otra carpeta donde tenga los journals de urología, los de urología, habrá otros de gastroenterología, y si quiero suscribirme a la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica también lo voy a hacer. Yo, al hacer clic en mi suscripción al journal al sitio web de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, pues voy a tener acceso a todos los contenidos de manera automática sin tener que visitar la página. O sea que estos lectores y el concepto RRS en la web 2.0 es muy interesante, y además de gran utilidad para nosotros, los cirujanos y los académicos, quienes estamos en la parte académica. ¿Qué más nos permite hacer este tipo de recursos? Los lectores de noticias nos permiten vacunarnos contra la infoxicación. Ese término a mí me gusta mucho, que es un neologismo. Infoxicación es la intoxicación por exceso de información, y realmente eso es lo que nos está pasando. Todo el día nos llegan mensajes de correo, de 2 o 3 correos, el mensaje por el teléfono, el Twitter, el Facebook, etcétera, 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 y llega un momento en que uno no sabe cómo filtrar y en dónde filtrar esa información. Este tipo de recursos, como el Google Reader, es muy importante porque aquí podemos tener centralizada toda nuestra información en un solo sitio, y podemos depurar y filtrar lo que nos está llegando. Entonces, ese concepto de RSS es muy importante en los lectores de noticias, y los vamos a aprender a utilizar en profundidad a lo largo del curso. Y finalmente, aquí tendríamos que mirar también cómo la internet lo lleva a uno al mundo. Este es más o menos una
forma de mirar cómo nos están visitando en el Journal de Cirugía Pediátrica, de dónde nos están visitando, quiénes nos están visitando, y es interesante ver la penetración que tiene el Journal y el número de visitas en todo el mundo. Miren, en Norteamérica, Centroamérica, quiere decir que el Journal está ahí, que nos lo están leyendo, y podemos saber quién nos ha visitado en las últimas 24 horas y nos damos cuenta en Colombia, en el mundo, de dónde nos están visitando, en qué idioma, etcétera, etcétera, y eso tiene implicaciones importantes para el webmaster, para la toma de decisiones y continuar con el artículo. Entonces, ese tipo de aplicativos, esto también es un aplicativo web 0, son ejemplos como en un sitio web como el de la sociedad podemos reunir varias de esas herramientas web 2.0 para enriquecerlo y para hacerlo más interactivo y más interesante. Ahora, ya para terminar, esto vuelvo y le repito, es un abrebocas a lo que vamos a conocer a lo largo del curso virtual, está este otro tipo de aplicativo. City You Like es una herramienta también web 2.0 muy interesante que nos permite hacer colecciones bibliográficas en la web, en la nube, de tal manera que nosotros podemos crear un repositorio de artículos científicos disponibles para una comunidad académica. En el caso de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica, nosotros tenemos este sitio que compartimos con los cirujanos, donde, miren que volvemos a aplicar el concepto de etiquetado de la nube de palabras, donde podemos ir creando una colección de artículos muy interesante en muchos temas. Por ejemplo, entonces quiero ver artículos sobre endocirugía o cirugía de invasión mínima. Pues entonces aquí vamos encontrando los artículos, los podemos descargar, los podemos consultar, los podemos comentar, hacerle comentarios aquí por medio de la herramienta Notas. Podemos exportar la cita bibliográfica en cualquiera de los estilos que necesitemos, ya sea Vancouver, o lo necesitamos en formato Nature o en formato APA, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer y lo hace de manera automática el aplicativo. Lo podemos compartir en las redes sociales, tenemos una herramienta muy poderosa para compartir información científica al interior de nuestra comunidad académica de manera gratuita y de manera fácil y colaborativa. Entonces, esa es otra herramienta que vamos a aprender a utilizar con profundidad en el curso virtual. Ya para terminar, entonces, espero haber cumplido con el objetivo de esta primera charla, y quienes estén interesados, y además lo deben hacer si están en el curso virtual, es visitar este blog que he creado para ustedes. Se llama web2facsalud.blogspot.com, donde vamos a encontrar allí una colección también bien interesante de recursos web 2.0. Aquí van a poder ustedes acceder a un glosario de los términos que no son fáciles, son muchos de ellos neologismos. Aquí los vamos a encontrar, y lo más interesante del blog es que también crea esa colección de recursos que habíamos visto ahora en el aplicativo de Personal Brain, pero aquí ya tenemos los enlaces, allá también, pero aquí tenemos una descripción de cada uno de las herramientas, para qué sirven, y ustedes pueden escoger entre las diversas ofertas que se hacen aquí en el blog. Entonces, este blog es para que interactuemos, lo vamos a utilizar mucho durante el curso, eso espero que sea así, para que a través de él interactuemos y lo enriquezcamos entre todos. Bienvenidos pues a la nueva web que es la web 2.0, que vemos que tiene gran utilidad para nosotros que nos dedicamos a la parte académica y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bienvenidos entonces al curso, espero que los disfruten. Muchas gracias.